Hay una propuesta que acaba de entrar al Parlamento uruguayo y que a primera vista puede resultar bastante razonable. El senador frente amplista Daniel Cayani presentó un proyecto para establecer la dedicación exclusiva de diputados y senadores. En términos generales, la idea es que quien ocupa una banca en el Parlamento se dedique a esa tarea y no tenga paralelamente actividades privadas remuneradas. El argumento también parece razonable. Un legislador toma decisiones que afectan intereses económicos, empresariales y profesionales. Por lo tanto, cuanto menos intereses privados tenga por fuera de su función pública, menos serían las posibilidades de que aparezcan conflictos de interés. Hasta ahí vamos bien. No, uno podría decir, bueno, ¿qué hay para discutir? Sin embargo, si lo analizás, vas a ver que hay bastante. Porque una cosa es impedir que un legislador utilice su cargo para favorecer sus negocios particulares. Y otra, muy diferente, es establecer que para entrar al Parlamento una persona tenga que cortar durante nada menos que 5 años prácticamente toda relación económica con la profesión o actividad que desarrolló durante toda su vida y para la cual se preparó buena parte de su vida. Y detrás de esa diferencia, aparentemente pequeña, aparece una pregunta que me parece mucho más importante que la pelea política de estos días. ¿Qué clase de parlamento queremos tener los uruguayos? ¿Un parlamento integrado por personas provenientes de diferentes actividades de la sociedad? ¿O un parlamento integrado cada vez más por personas cuya actividad principal y a veces prácticamente única sea precisamente la política? Porque podemos terminar queriendo combatir la llamada casta política, pero a cambio de ello fabricar precisamente una casta política. ¿No estamos acaso cansados de los políticos profesionales que se reeligen período a período sin más propósito que mantener un jugoso sueldo, aunque no aporten absolutamente nada? ¿No hemos podido comprobar acaso que esos aferrados al curul han sido siempre los más básicos legisladores, por no decir los peores? Vamos por partes. La discusión explotó cuando Cayani, el senador frente amplista, defendió su propuesta con una frase que provocó inmediatamente la reacción de dirigentes de la oposición. Dijo aproximadamente algo así como que si a alguien le gusta hacer plata, debería dedicarse a la actividad privada y que si es servidor público, no debería necesitar percibir otros ingresos. Me parece un razonamiento un poco infantil. Y acá, por tanto, aparece un problema conceptual. Porque trabajar en la actividad privada y querer ganar dinero no debería jamás convertirse en algo sospechoso. El médico, por ejemplo, gana dinero ejerciendo la medicina, ¿cierto? El arquitecto gana dinero diseñando edificios. El abogado cobra por asesorarnos en leyes y litigar cuando esto es necesario. El productor agropecuario, por su parte, pretende que su establecimiento produzca ganancias. El comerciante abre su negocio ¿para qué? Para ganar dinero. Y el empresario invierte precisamente esperando obtener un beneficio. Eso, mis amigos, está en la tapa del libro. Nada de eso es moralmente inferior al ejercicio de una función pública. El problema comienza cuando alguien utiliza, sí, una función pública para favorecer su patrimonio privado. Y son dos cosas completamente distintas. Si un senador tiene una empresa y desde el Parlamento impulsa una ley destinada a beneficiar directamente a esa empresa, entonces sí, estamos frente a un problema. Si un abogado, que además es legislador, interviene en decisiones
que benefician directamente a determinados clientes de su estudio, tenemos obviamente un conflicto de intereses. Si un productor participa de una decisión en la cual existe un beneficio particular, directo y claramente identificable para sí mismo, también tenemos un asunto que obviamente tiene que regularse. Ok, estoy de acuerdo. Pero la solución lógica sería identificar esos conflictos, transparentarlos y establecer mecanismos que obliguen al legislador a apartarse cuando corresponda. No necesariamente prohibirle tener una vida económica fuera de la política. Y ahí es donde el proyecto de Casciani empieza a plantearme las más serias y rechazadas dudas. Pensemos en un médico que tiene 50 años de edad, 20 o 25 años de carrera profesional, pacientes, una clínica, una especialización y un prestigio construido durante décadas. Ese médico, supongamos, recibe una propuesta para integrar una lista al Senado. Si acepta y resulta electo, debería entonces abandonar durante 5 años los ingresos provenientes de aquello a lo que dedicó toda su vida. Cuando termine su mandato quizá tenga 55 años. Y entonces debería intentar reconstruir su carrera profesional. ¿Te das cuenta? Ahora, pensemos en el dueño de una pequeña empresa familiar. No estoy hablando de una multinacional, una pequeña empresa familiar, con 10 empleados que se creó durante 20 años. ¿Qué tiene que hacer el dueño? ¿Tiene que cerrarla? ¿Tiene que venderla? ¿Puede conservarla pero no recibir ganancias? ¿Quién la va a administrar? ¿Y qué ocurre si la empresa aumenta de valor durante esos 5 años? Cosa que, atención, es lo esperable para cualquier empresa. ¿Eso cuenta como un ingreso? Pensemos en un productor agropecuario. Puede ser propietario del campo, pero no puede obtener renta. ¿O puede arrendarlo? ¿Puede conservar el ganado? ¿O tiene que venderlo? ¿Puede cobrar un arrendamiento? Porque si lo que queremos eliminar son los conflictos de interés, el problema empieza a complicarse rápidamente. El propio debate dejó una contradicción muy interesante. Ante el ejemplo de Tabaré Vázquez, ¿sí? El expresidente Tabaré Vázquez, lamentablemente fallecido, que continuó ejerciendo la medicina durante buena parte de su carrera política, Casciani aclaró que una cosa sería continuar ejerciendo una profesión y otra, distinta, percibir ingresos por ella. Pero entonces aparece una pregunta por demás evidente. Si el problema es el conflicto de interés, ¿el conflicto realmente desaparece porque el trabajo se haga gratis? Además, que yo sepa al menos, y me lo pueden rebatir, con todo gusto los escucho, Vázquez no enajenó su clínica durante su presidencia ni dejó de cobrar consultas. Y ojo, para mí eso estuvo perfecto, estaba en su derecho. Supongamos que yo soy abogado, mantengo mi estudio, conservo mis relaciones profesionales y sigo vinculado a determinados sectores empresariales. Pero durante los 5 años en que soy senador, decido no cobrar honorarios. ¿Desapareció entonces tan solo por eso el conflicto de interés porque no cobro honorarios? No, claro que no, o al menos no necesariamente, porque un conflicto de interés no define exclusivamente por el dinero que entra en mi cuenta bancaria este mes. También puede estar determinado por las relaciones profesionales, patrimonio, participación empresarial, vínculos familiares o expectativas económicas futuras para dentro de unos años. Por eso, creo que estamos mezclando dos discusiones diferentes a un nivel cuasi infantil. Una es la transparencia, y ahí estoy completamente de acuerdo. Claro que tiene que haber transparencia. Un legislador debería declarar claramente sus intereses económicos. Un legislador
tendría que brindarle a la ciudadanía el poder saber qué empresas posee, en cuáles participa, qué actividades profesionales mantiene y dónde podría existir un posible conflicto. Y así, cuando aparezca un asunto que lo involucra directamente, debería existir un mecanismo claro para que se excuse de intervenir, para hacerse a un lado. Pero la otra discusión es si queremos convertir la política en una profesión prácticamente cerrada sobre sí misma. Y eso me preocupa bastante más que lo anterior. Porque imaginemos quiénes estarían en mejores condiciones de aceptar una prohibición de este tipo. Probablemente alguien que ya hizo toda su carrera política dentro de un partido. Alguien que fue edil, después diputado, después senador, después director de un organismo, después ministro y, quién sabe, después llegó a la presidencia o volvió al Senado. Esa persona no tiene demasiado para abandonar porque su profesión ya es la política. En cambio, el ingeniero, el comerciante, el productor, el médico o el pequeño empresario deberán pensarlo 2 veces y quizás llegan a una conclusión que es por demás sencilla, creo que es evidente. Dirían, ¿sabes qué? No, mejor no me meto. ¿Y entonces qué obtenemos? Obtenemos exactamente el resultado contrario al que deberíamos buscar. En lugar de acercar la sociedad al Parlamento, alejamos del Parlamento a buena parte de la sociedad. Ojo, que eso tiene un costo tremendo. Alejamos a los más capaces, a los preparados, incluso a los experimentados, para quedarnos con qué? O con los viejos lobos o con los mediocres. Ni más ni menos. Con los que serían incapaces de administrar un kiosco, o quizás con aquellos, como ya hay varios entre nuestros legisladores en actividad actualmente, que ni siquiera terminaron estudios básicos. Sebastián da Silva, el senador nacionalista, pretendió reivindicar directamente el derecho a ganar dinero en la actividad privada y dijo que le encanta hacer plata, viajar y darse la gran vida con su dinero. Estoy, sí, parcialmente de acuerdo, pero para mí la embarró con esa declaración. ¿Sí? Por eso quiero hacer una precisión. Porque me parece que Da Silva eligió probablemente la peor forma posible de defender un argumento que en el fondo merece ser discutido. El problema no es si un senador quiere darse la gran vida, eso es asunto de él. Ese no es el debate. La pregunta importante es si una persona debería tener que renunciar a su trayectoria profesional para representar durante 5 años a los ciudadanos. Ese es el punto. Porque el Parlamento no debería ser una especie de monasterio al cual uno ingresa después de hacer votos de pobreza económica. Pero tampoco debería ser una oficina desde la cual alguien administra sus intereses particulares. Entre esas dos cosas existe un enorme territorio donde deberían aparecer la regulación inteligente, la transparencia y el sentido común. Hay además otro argumento que no deberíamos olvidar. Los legisladores uruguayos perciben remuneraciones suficientemente importantes como para exigirles que trabajen seriamente en el Parlamento. No estoy defendiendo, atención, que un senador pueda desaparecer de las sesiones porque tiene que atender su empresa. No. Si alguien acepta una banca, tiene obligaciones, debe concurrir, debe estudiar los proyectos, debe trabajar en las comisiones, debe representar a quienes lo votaron. Y si sus actividades privadas interfieren con esas obligaciones, entonces tenemos también un problema, y un problema serio. Pero eso, como dijimos ya anteriormente, también puede regularse controlando el cumplimiento de su función parlamentaria. No necesariamente diciéndole que durante 5 años tiene prohibido ganar un peso fuera del Palacio Legislativo. Por eso,
no compraría completamente ninguno de los dos discursos que aparecieron en esta polémica, ni los que están a favor ni de los que están en contra de la misma. No compro la idea de que toda actividad privada de un legislador sea sospechosa, pero tampoco, atención, compro la idea de que los conflictos de interés sean una fantasía inventada para perseguir a quienes trabajan. Claro que no. Los conflictos existen y hay que controlarlos. La discusión seria debería ser cómo hacerlo. Declaraciones públicas de interés, reglas de incompatibilidad, obligación de excusarse cuando exista interés económico directo, transparencia patrimonial, sanciones importantes para quien utilice información o influencia parlamentaria en beneficio propio. Ahí sí tenemos muchísimo para discutir. Pero simplemente prohibir el ingreso externo puede sonar contundente y moralmente impecable, mientras crea otros problemas que quizás sean todavía mayores. Por eso, insisto, ya lo dije 2 veces, la propuesta me parece infantil. Porque la democracia necesita políticos, por supuesto que los necesita, pero también necesita que entren en la política personas que conocen la sociedad desde otros lugares, personas que alguna vez pagaron una nómina, que atendieron pacientes, que llevaron adelante un comercio, que atendieron clientes, que trabajaron en el campo, que ejercieron una profesión y saben y muy bien lo que significa ganarse la vida fuera del Estado. Si para entrar al Parlamento les ponemos como condición que abandonen todo eso, después no deberíamos sorprendernos para nada cuando descubramos que el Parlamento está compuesto cada vez más por personas que solamente conocen una actividad, y esta es la política. Y entonces sí podríamos estar construyendo una verdadera casta. Pero cambiaría la pregunta. No preguntaría si un legislador puede o no ganar dinero fuera del Parlamento. Preguntaría algo mucho más concreto. ¿Está ese legislador utilizando el poder que los ciudadanos le entregaron para beneficiar sus intereses particulares? Si la respuesta es sí, hay que actuar con toda la dureza necesaria. Pero si la respuesta es no, no veo por qué convertir su actividad profesional en una especie de pecado. Porque una cosa es combatir los conflictos de interés y otra muy distinta es terminar combatiendo a quienes tienen una vida fuera de la política. Y tal vez, intentando tener legisladores de dedicación exclusiva, terminemos consiguiendo algo bastante peor: políticos de profesión exclusiva.